Hola amigos, soy Camilo Alfaro y bienvenidos a un podcast más de Perspectiva. Bienvenidos a una nueva edición de este programa. Hoy tenemos el honor de presentar a una invitada destacada, una mujer de profunda fe, convicciones firmes y un liderazgo que ha inspirado a muchos dentro de la comunidad hispana. Sandy Moyer, nacida en Estados Unidos, Sandy pasó sus años formativos en la República Dominicana, donde desarrolló un profundo amor por la gente y la cultura de la isla. Al regresar a Estados Unidos, continuó su formación académica y hoy forma parte de una organización de la cual vamos a estar justo hablando en este día, de la Asamblea Republicana Latina aquí en Carolina del Norte. Quiero que usted ponga mucha atención a este espacio, a esta entrevista, porque creo que son conversaciones históricas, conversaciones que no se hablaban antes y que hoy el pueblo latino está siendo representado en los altos mandos de especialmente la parte republicana y en Washington. Así que de verdad va a ser un espacio extraordinario. Te invito a que te suscribas a nuestro podcast, que puedas ser parte de la familia que está llevando la voz conservadora alrededor del mundo. Le doy la bienvenida en este día a Sandy Moyer. Sandy, bienvenida, gracias por estar con nosotros en este día. De verdad es un gusto que nos puedas dar este espacio para hablar acerca de la política, el pueblo latino en Estados Unidos. Bienvenida. Gracias, Camilo. El honor es mío. Gracias, Sandy, de verdad. Quiero preguntarte de adelante, ¿cómo es esta convención o esta Asamblea Republicana Latina? ¿Cómo podemos nosotros formar parte de ella y cómo podemos ayudar para que ahora, hoy en día, se pueda correr la voz de lo que estás haciendo justo con esta organización? Bueno, Camilo, la organización ha existido desde los 60. Te voy a dar un poquito de historia para que los oyentes entiendan que esta organización no acaba de surgir. Ha estado involucrada en el gobierno desde los 60 con el presidente Nixon, que fue un presidente republicano que les interesó mucho la voz hispana e involucró a estos hispanos a involucrarse en la organización de él. Entonces de ahí fue creciendo y somos a nivel nacional, tenemos diferentes capítulos estatales. Yo soy la presidenta del capítulo de Carolina del Norte. Y el propósito de la organización es lo que fue el propósito de la incepción de la organización, fue involucrar al latino en la política, como una voz que tiene no solamente plomo, pero que ayuda a tener dirección y guiar a la administración a los temas que son más importantes para nosotros. Entonces, la asamblea lo que está tratando es reclutar a hispanos, no solamente para que se envuelvan políticamente, pero para que corran para oficina a nivel estatal, federal y también local. La organización latina se llamaba algo diferente, ¿sí? Lleva de los 60. Estábamos en un punto sentados con el RNC. Ahora no es el caso, pero sí lleva ya más de 40 años en existencia esta organización. Ha fluctuado o fluido en liderazgo, pero ahora tenemos una líder a nivel nacional que tuvo muchas conexiones con la administración de Trump. Incluso creo que ella tiene, no estoy súper segura, pero creo que ella tiene conexiones con familiares que están involucrados en la administración. So, ella ha ayudado a reactivar a la organización y entonces estamos tratando de crear momentum, especialmente con Trump ganando en el 2016 y ahora en el 2024, la organización se ha reactivado. Hablemos un poco acerca de eso. Me parece tan interesante que desde ese tiempo pues haya una organización que ha querido que el pueblo latino forme parte de tal. Una persona inmigrante, hablemos acerca de casi la historia típica, no para generalizar por supuesto, pero una persona llega a Estados Unidos y tiene que aprender literalmente una gran cantidad de cosas, la cultura, el himno nacional, quién es el presidente,
lado republicano, lado demócrata, y tiene que tomar una decisión, aunque no pueda votar, aunque haya venido a Estados Unidos ilegalmente o todas las diferentes cosas, pero tiene que decidir cuál de los dos partidos juega un papel más importante para su vida, para su familia, especialmente con los valores que el pueblo latino traen a esta nación. El lado demócrata siempre ha querido ganarse el apoyo latino por el lado progresivo, pero cuéntanos qué ha cambiado a lo mejor, o a lo mejor no ha cambiado, pero no han podido lanzar su voz, como lo mencionabas, en el lado republicano, porque el lado republicano, yo vine a Estados Unidos a los 8 años. Conozco mucho de la política, he estudiado mucho también de la parte, me encanta la historia de Estados Unidos, por supuesto, pero hasta ahora es que estoy viendo que el lado republicano verdaderamente ahora a las personas, aunque sean ilegales, aunque no puedan votar, deciden irse con el lado republicano. Cuéntame qué ha cambiado en el Partido Republicano. Mira, fíjate, yo estaba estudiando lo mismo y me di cuenta que durante la presidencia de Nixon y también durante la presidencia de Reagan, el hispano estuvo bien involucrado. Y sabes que Reagan pasó amnistía y algo sucedió entre esas presidencias de Clinton y Obama, que el Partido Republicano como que perdió su influencia en la comunidad latina. Y fue actualmente Trump en el 2016 que reactivó esas organizaciones. Yo creo que porque como él tenía una visión bien diferente, si te das cuenta que el Partido Republicano al principio no estaba muy seguro de Trump. No. Y todos estábamos un poquito como que resguardados, que quién es esta persona, pero él realmente era una persona que conectaba con todas las personas. Venía del mundo de negocio, no estaba en el ámbito político, siempre tenía conexiones con la comunidad latina porque muchos de ellos él lo empleaba. Cuando él entró con esa perspectiva, él cambió la perspectiva del partido. Y lo que quiero también decir es que el Partido Republicano, desde su incepción, es el partido que siempre ha abogado por el oprimido. Tú estás hablando de la abolición de la esclavitud, fue el Partido Republicano. Tú estás hablando del sufragio, fue el Partido Republicano que estaba en su mayoría a favor de ese movimiento de empoderar a las mujeres para que voten. Entonces, no sé qué sucedió entre esas presidencias, entre Clinton y Obama, porque fíjate que durante la presidencia de Clinton, él fue uno de los presidentes más estrictos cuando viene a la inmigración. Sí, es demócrata. Y Obama, y esto tú lo sabes, deportó la mayor cantidad de inmigrantes hispanos. Incluso cuando él diría yo, los refugiados que entraron al país, que muchos hispanos aplicaron, creo que fueron como que 24,000 hispanos que fueron ingresados al país, pero 240,000 musulmanes. A diferencia, fueron 240,000 musulmanes. Realmente el presidente Obama tampoco le importaba la comunidad hispana. Yo creo que el Partido Demócrata, donde nos ganan a nosotros, ellos son muy buenos en mercadeo. Y sí, ellos estaban a nivel local, ellos estaban allí, ya estaban con sus organizaciones, ayudando a nivel local, registrando, aprendiendo cuáles eran las necesidades en la comunidad latina. Ellos estaban allí. Nosotros perdimos esa influencia porque estábamos abogando de una manera más a nivel más alto, como a nivel federal, pero no estábamos a nivel local, donde el demócrata siempre ha sido un experto. Nosotros como que nos olvidamos que las elecciones electorales locales son una de las más importantes. Yo creo que cuando Trump hizo lo que hizo, el partido se enteró, ok, estas son conversaciones que nos hemos descuidado. Yo diría que el partido se descuidó, porque es la mentalidad de que tenemos la verdad, nuestra plataforma tiene la verdad, la gente va a venir a nosotros. En vez de ir a la gente, es como la iglesia. Hacemos también como a la iglesia, a veces la iglesia hace lo mismo, que en vez de influenciar sus comunidades, esperan que la gente venga hacia ellos. Bueno, estamos aquí, tenemos la verdad, la gente va a venir a nosotros. Yo creo que, sí, exacto, yo creo que esa es la mentalidad del republicano, tenemos la verdad, o sea, nuestro partido, el partido de sentido común, van a venir.
los demócratas entendían, no, tenemos que ir. Y creo que el incentivo también para el Partido Demócrata en estos últimos años ha sido, nosotros no tenemos un mensaje realmente positivo, pero sí tenemos activistas que están dispuestos a involucrarse con estas comunidades. Y lo han hecho y eso en un sentido, nos ha puesto en una posición de reflexionar. El Partido Republicano tiene que hacer lo mismo y lo estamos haciendo ahora. Claro, no, y se ha visto definitivamente el pueblo conservador republicano o conservador levantarse y verdaderamente luchar. Y yo creo que también, por supuesto, estamos viendo un cambio en todas las áreas de nuestro mundo, pero en la parte política de Estados Unidos estamos viendo todo un cambio radical. Yo le decía justo a mi esposa Cristal que yo creo que me gustaría, no sé si tú lo tienes y no te coloco en el spot para tener esa estadística, pero me gustaría saber cuántos inmigrantes, no solo latinos, sino la gran cantidad de inmigrantes que llegan a la ciudadanía, poder tener esa banderita, tener el certificado de Estados Unidos de la ciudadanía, cuántos de ellos después se registran como conservadores y republicanos. Y yo creo que ese número debe ser muy grande y alarmante, porque aún en el pueblo latino hay chistes sobre esto que se vuelve algo jocoso, que dicen, como ya se convirtió ciudadano, entonces ya tienen la bandera de América y todas estas cosas. Pero bueno, hablemoslo en el sentido de partes. Si te vuelves ciudadano, pues ya ahora estás firmando una alianza a un país. O sea que sí, deberías, por supuesto, creer más en el país al cual te estás aplicando a ser ciudadano. Pero el valor conservador, porque una persona en Estados Unidos puede escoger entre los valores republicanos o los valores demócratas. Pero yo he visto que las personas cuando llegan al proceso de ciudadanía y ya se registran para votar, van por el lado republicano. Así que no sé si tienes ese número o también has visto ese mismo trend en esa parte de la ciudadanía. No tengo los números exactos de cuántos se registran a ser republicanos, pero sí te puedo decir lo que yo he visto en las ceremonias de naturalizaciones, es que el Partido Demócrata está presente con una mesa registrando a que ellos voten demócrata. Lo que yo he visto es muchas personas se registran como demócratas porque no entienden la plataforma. Entonces, el demócrata no realmente les expone la plataforma, pero no les expone. Ellos entonces asumen que es el Partido Demócrata está aquí presente, me imagino que y se registran como demócratas. En el estado de Carolina del Norte hay más hispanos que son demócratas, registrados votantes que son demócratas que republicanos. Incluso es bien poquito. El número es como un 16% republicano y como un 40% demócrata. Ahora, 47% son independientes. Lamentablemente, la mayoría no se está registrando republicana, la mayoría se está registrando demócrata y hay aún más que son independientes. Pero eso lo atribuyo yo a la ignorancia de las plataformas. Porque cuando empezamos a hablar con las personas, entonces se enteran, espérate un momento, ¿eso está en la plataforma demócrata? Sí, señora. Pero yo no me alineo con esos valores. Pues entonces, usted es republicana. Incluso había una señora que yo estaba en la tienda hablando con ella, que era demócrata, era cristiana. Y le enseñé la plataforma del Partido Republicano, que creemos en el matrimonio, los valores sociales que son conservadores, creemos en el individualismo, el capitalismo, creemos en que cada individuo está creado a la imagen de Dios, no creemos en la ideología transgénera. Cuando le enseñé esto y le enseñé la diferencia del Partido Demócrata, ella me dijo, me voy a registrar a ser republicana. Y se registró a ser republicana. Ella no sabía. Sí tengo los números. Es como un 16% republicano aquí en Carolina del Norte, 47% independiente y como 40% demócrata. O sea que hay un 47% que no
es independiente, lo cual se Es puede, independiente. lo cual pues puede ser también, no estoy tratando de exagerar, pero que pudiera ser que no está informado en sí, como lo acabaste de mencionar, en qué es lo que verdaderamente la plataforma republicana cree, porque no han habido esas conversaciones, no han Eso es. habido estos tipos de podcasts Sí. donde Exacto. verdaderamente se hable de lo que realmente piensa o se considera en el lado republicano, lo cual es algo bueno, siempre toca ver el lado bueno de Sí. todo esto. Entonces, si hay un Ujú, 47% que necesita ser informado, porque es que ujú, cuando hablamos acerca del examen de la ciudadanía en Estados Unidos, pues la gran cantidad de personas toman clases o van a un lugar, se ujú, tratan de memorizar las preguntas lo más posible, ujú. pues por supuesto quieren llegar a ser ciudadanos, pasan el examen y ya, o sea, ya mucha gente se lava las manos y dice, listo, ya aprendí quién eran los presidentes, la constitución, el himno nacional y todo, y ya. Pero entonces me gustaría saber qué está haciendo tu organización para Ujú. poder informar a las personas y todo el movimiento de cómo ustedes también están colocando personas Ujú, latinas en ujú. servir las posiciones públicas, bueno, aquí en Carolina del Norte. Claro, Camilo. A tu punto, sí, es algo positivo en el sentido de que ese 46 o 47% de independientes son persuadibles. El 80% de ese 47% son persuadibles a la plataforma conservadora. Nuestra organización lo que está tratando de hacer ahora mismo está hemos preparado el partido a nivel local. Vamos a diferentes condados y preparamos el partido a nivel local para empezar un capítulo hispano con líderes hispanos. Esos líderes hispanos entonces son el brazo de ese GOP, de ese condado, para alcanzar a la comunidad latina. Y tenemos ahora mismo ocho organizaciones en 8 diferentes condados trabajando con el GOP local para poder traer a esos hispanos al GOP local, pero también involucrarlo en la política. Incluso fuimos a tocar puertas en Johnston County y conocimos a un señor que era republicano, que se sorprendió cuando nos vio. A tu punto, yo no sabía que había una organización republicana y menos una organización republicana con hispanos, de hispanos. Y él se apareció a la reunión de ese GOP local y también se unió a nuestra organización. Va a ser un trabajo que va a tomar tiempo, porque como le he dicho, se ha descuidado un poco. A Florida, estaba yo estudiando qué hizo Florida para para involucrar al hispano, ¿verdad? Y se ve un poquito diferente. En Florida estamos hablando que la mayoría son cubanos, el porcentaje. Aquí en Carolina del Norte la mayoría son mexicanos. Va a ser un poquito diferente el mensaje, ¿verdad? Pero lo que hizo el partido republicano, que le tomó 20 años, by the way, para poder completamente cambiar el estado rojo y involucrar al latino, ellos empezaron a hacer lo que estamos haciendo nosotros, proveer materiales bilingües, resaltar a los líderes de las comunidades latinas, resaltar lo que han logrado en sus comunidades, involucrarlos al partido. Eso tomó un proceso de 20 años. Yo trato de explicarle al partido que esto va a ser un proceso que va a tomar un poco de tiempo. Creo que quizás no tome tanto tiempo como les tomó en Florida porque el Partido Demócrata se ha lanzado tanto a la izquierda, porque en ese tiempo el Partido Demócrata y el Partido Republicano tenían sus diferencias, pero no eran tan pronunciadas como son ahora. Creo que nosotros podemos lograrlo quizás en menos tiempo por eso, pero sí va a tomar un poquito de tiempo. Nuestra organización lo que está tratando de hacer es tratar de colocar a esos, ¿cómo se dice? Entrar, pero también poder reconocer quiénes son esos líderes en esa comunidad hispana, involucrarlos y entonces traer a los demás. Incluso ayer estuvimos en una reunión donde hubo una señora que es una dueña de un negocio que trajo a todos, a sus personas, a la comunidad que conocía, para poder involucrarlos a ellos para que votaran por un candidato republicano. Yo creo que poquito a poquito estamos logrando lo que queremos lograr en el Estado. Pero la organización ya ha podido colocar personas latinas que ya están en este momento sirviendo en un ámbito público, o sea, alcalde o en un city council en alguna parte en Carolina del Norte. Ahora mismo tenemos 3 candidatos latinos que están corriendo. La organización estatal
realmente la tomé yo el junio pasado. Hemos tenido no hemos tenido mucho tiempo aquí, estaba un poco creciendo, dando momentum. Sí, sí, creció grandemente. De 2 capítulos que teníamos en ese instante, ahora tenemos 8. La membresía creció como un 58% y sigue creciendo. Ahora mismo no tenemos a nadie todavía, porque sí tenemos 3 candidatos que estamos ayudando a nivel local, pero sí creemos que vamos a poder lograrlo. Y nos sentamos con el partido, la organización se sienta con el partido a nivel estatal. Ahí nos sentamos con todos los presidentes de distritos y estamos involucrados en la estrategia del partido, que es un gran logro para nuestra organización. Incluso también tenemos la plataforma traducida en español para los oyentes que se quieran enterar, se pueden meter en el website del NCGOP y leer la plataforma, está traducida en español. Todavía ese goal no lo hemos logrado, pero sí tenemos fe que con trabajando lo vamos a lograr. Claro, y yo creo que eso será muy pronto porque definitivamente sí se está viendo que el pueblo latino está despertando. Yo creo que justo lo decíamos, nos conocimos con Sandy en la convención de fe aquí en Carolina del Norte, y una de las cosas que también grabamos para el podcast fue que el pueblo latino y especialmente ciudadano necesita votar porque es la voz del pueblo latino en un cuarto lleno de inmigrantes, y que hayan 2 o 3 ciudadanos, pues esos 2 o 3 ciudadanos representan todo el cuarto, especialmente cuando llega al tiempo de la votación. Y tristemente yo he escuchado de muchas personas que llegan a ese examen de la ciudadanía, ya se pueden registrar para votar y no lo hacen, porque piensan que su goal fue solo llegar a esa parte de la ciudadanía y ya. Pero creo, y lo hemos hablado mucho aquí en este podcast, de la importancia de un ciudadano latino con valores latinos conservadores, que pues, y no, pues que vayan y voten porque y es el derecho de Estados Unidos de América, es uno de los hermosos derechos que tenemos en nuestra Constitución. Hablemos un poco, Sandy, acerca de la iglesia, el poder de la iglesia en las comunidades. Tú visitas una gran cantidad de ellas. Hablemos acerca de la importancia de ese pastor y la iglesia en la comunidad latina. Es súper importantísimo, Camilo. Incluso tenemos ahora mismo 9 líderes que se han unido a nuestra organización y tenemos un capellán estatal. Por eso mismo, porque es súper importante la comunidad de fe, los pastores, las iglesias. Tienen tanta influencia en la comunidad latina. Hay una estadística que dice que el latino, creo que un 40%, que cuando tiene un problema, al primero que va, antes de que vaya algún familiar o a un amigo, va a su pastor. Esa es la influencia que tiene el pastor. Yo he hablado con varios pastores de que tienen que involucrarse en la política, y lo que yo me he dado cuenta es que ellos tienen una actitud como muy fría hacia no quieren involucrarse porque tienen temor de que van a perder su 501c3. Ahora el presidente Trump ha permitido que eso no sea el caso, pero entiendo que por la corrupción también que han vivido en sus países, llegan a este país, ya están agotados, lo que quieren es poder proveer para sus familias. Yo entiendo que eso también es parte de la conversación. Pero lo que yo les refiero siempre cuando les hablo es que les digo, mira, en el Antiguo Testamento, tú tienes profetas que estaban involucrados con los reyes. Y cuando los reyes se desviaban, el profeta estaba presente para poder decirle, mira, este no es el camino, tienes que... Entonces eso fue Josías, tuvo consejeros, David tuvo consejeros. So, yo le dije, esas dos cosas tienen que ser, esa relación tiene que ser simbiótica. El Señor nos hizo mayordomos de la tierra. No solamente negocios y familia, también el gobierno. El Señor nos hizo mayordomos del gobierno. Y el cristiano, por alguna razón, ha tenido esta mentalidad de que no se quiere involucrar en la política porque es un área muy sucia, es demasiado es incómodo. Claro que va a ser incómodo, claro que va a haber mucha maldad, porque se la hemos dejado al que no conoce a Dios, que permite todas esas posiciones. Eso es lo que va a prevalecer, ¿verdad? Porque sabemos que la política es una posición alta. Entonces, la luz tiene que penetrar a esos lugares. ¿Y cómo va a penetrar la luz si la iglesia se mantiene aislada de las conversaciones que nos van a afectar? Y le dije al pastor, mire, pastor,
Si usted no vota por sus valores, van a venir por su iglesia. Y porque eso sucedió en muchos de los países que nosotros huyimos de esos países, no significa que eso no pueda suceder aquí. Puede suceder aquí y lo veo que es un sentimiento que está creciendo en la cultura. Mira lo que pasó con Charlie Kirk. Charlie Kirk era un cristiano, tú lo sabes, nunca compartimentalizó su fe. Donde quiera que él entraba, él hablaba de su fe y a él lo mataron por decir verdades, porque él se metió en una cuna donde era bien hostil, que es la universidad, donde es la cuna de ideología falsa. Él se metió ahí para tener las conversaciones. Esas son posiciones incómodas, pero que el pueblo de Dios tiene que tener, porque si no, lo que vamos a ver es eventualmente la persecución de la iglesia va a venir, porque la iglesia se ha sentado rodeado de las cuatro paredes diciendo, vamos a orar. Sí, pero la oración te mueve a acción. Cuando tú oras, el Señor entonces te va a dar esto, lo que nosotros somos los pies y las manos del Señor Jesucristo. Entonces, eso es en toda área. No podemos decidir dónde queremos ser pie y mano. Sí, aquí podemos ser pie, pero aquí no, Señor, aquí no me mandes. Ahí es que tenés, entonces en la política ahora mismo es un vehículo para el evangelio también. Hay muchas personas que están abiertas y dispuestas. Es una oportunidad para la iglesia, de verdad, lo veo como algo, como tú dices, positivo, que si la iglesia se involucra, puede cambiar las conversaciones para rescatar muchos en la cultura ahora mismo que están completamente en tinieblas. No, y es que definitivamente el pueblo latino es un pueblo muy fuerte y yo creo que qué bueno que el lado republicano esté entendiendo el poder tan grande que tiene el poder latino, porque cuando hablamos acerca del trabajo, hablamos acerca de los valores, es el pueblo latino el que todavía sostiene esos valores judeocristianos en sí, en su fe, los han traído a Estados Unidos. Una de las cosas que en estas conversaciones que hemos tenido me han en verdad fascinado es cómo hace años y años atrás, cuando Estados Unidos fue fundado, una persona no podía llegar a ser alcalde o ser parte del concejal sin que profesaran una fe, especialmente conservadora en el sentido bíblico. Entonces, definitivamente, esa palabra en inglés, shift, ha hecho un parte tan importante y yo creo que en este momento estamos viendo un cambio del lado latino a ver un poco más allá. Hablemos acerca de algo y te lo digo, no es exageración. He recordado tus palabras en el panel que hiciste allí en la convención donde nos conocimos. Hablaste acerca de no votar por solo la plataforma o por lo que la persona que está allí representa en este momento, sino por el lado bíblico. Cuéntame un poco más acerca de eso, porque creo que justo lo mencionaste ahorita con este pastor con el que conversaste. No estamos viendo esa parte tan importante de la Biblia que es la siembra y la cosecha. Sí. En el sentido de que si en este momento el pueblo latino no entra en la conversación, va a cosechar después toda una plataforma. Ojalá que no suceda de esta forma, pero si el otro lado, no estoy diciendo que sea así, no quiero generalizar para toda la audiencia que nos esté escuchando, pero si el otro lado votan, ¿sabes qué? Y siempre lo he dicho desde niño, es una conspiración secreta que tengo yo. Pero, ¿qué tal que el día de mañana digan, los cristianos son un problema? Las iglesias cristianas, seamos más puntuales, latinas, evangélicas son un problema. Mira, ¿sabes qué? No sé, les gusta mucho gritar desde el púlpito, estoy generalizando. Y la plataforma, sea demócrata o sea otra plataforma que surja, diga, tenemos que cerrar las iglesias. Pues debido a que nosotros no fuimos parte de la conversación, no colocamos a Hadassas, a Esthers, no colocamos a Josés en la plataforma, pues no tenemos voz en este ámbito del reino de la política porque decidimos, como se nos predicó hace años atrás, que la caja del diablo y que la política eran algo que un cristiano no tiene que tocar. Cuéntame cómo son esas conversaciones que has tenido, como las que nos mencionaste, y cómo podemos apoyar
para que la voz latina pueda sonar más? Pero primero mi primera pregunta, porque no me quiero ir por otra. Cuéntame acerca de votar por los valores, aunque la plataforma no esté representando a lo mejor algo que yo quiero de ella. Bueno, quiero decir que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es lo que está pasando. A tu punto, el pueblo latino tiene una oportunidad excelente para poder traer al pueblo a un encuentro con sus valores tradicionales. Lo que yo dije en el panel fue que yo no solamente voto por lo que me afecta a mí personalmente, pero voto por lo que es la verdad. Porque como cristiana, a veces yo voy a tomar decisiones que me van a afectar si el Señor negativamente, pero es lo que el Señor quiere que yo haga, ¿verdad? Lo hemos visto a través de las Escrituras. Y la plataforma ahora mismo, la plataforma republicana, si la gente va y se mete en el website ncgop.org y la ve, la plataforma se alinea con nuestros principios bíblicos, porque hay un comité que, by the way, ahora formo parte de ese comité, soy parte de ese comité, que nosotros nos aseguramos de que esa plataforma se mantenga conservadora y se mantenga bíblica. ¿Sabe? No soy la única cristiana que está ahí metida, hay muchísimos otros cristianos. Ese es el secreto. Hay cristianos ahí que están preservando esa plataforma porque la persona equivocada la puede cambiar, ¿verdad? Entonces, si yo voy a votar por lo que es la verdad, ¿qué es la verdad? Lo que se alinea con las Escrituras. Lo que estamos viendo en la cultura, y esto he dicho muchas veces, muchas personas votan demócrata y están votando en contra de sus valores y ni siquiera lo saben. Y están sacrificando a sus hijos y a sus nietos. Le he dicho a una señora hispana, le dije, si usted se enfoca solamente en un solo tema, porque ese es el problema a veces con nuestras comunidades, es que solamente no importa un solo tema. Y si ese tema no es el que el presidente en ese momento logra progresar en ese tema que a mí me conviene personalmente, no me importa más nada. Yo le dije, ¿qué tal si te haces ciudadana de un país comunista? ¿Qué tal si tú estabas tan enfocada en solamente ese tema, que mientras estaba enfocada en solamente ese tema, mientras habían otras cosas que estaban sucediendo, está mucho más importante? Sí, tienes tu ciudadanía, tienes lo que quieres, pero ahora es parte de un país comunista. Y by the way, ya lo hicieron. Ya nos enseñaron que han mostrado que el cristiano sí es un problema durante COVID. Durante COVID, cuando cerraron las iglesias, no cerraron todos los negocios, no fueron consistentes en esa área. Ellos cerraron las iglesias, no cerraron las barras, no cerraron Walmart, ¿verdad? Ya dijeron, los cristianos son un problema, ni siquiera se puede cantar en coros. Era una ridiculez. Eso fue un experimento para ver si la iglesia, si el cristiano, si el americano iba a pelear. ¿Y sabe lo que nosotros hicimos? Aceptamos que eso fue lo que el gobierno dijo que hiciéramos y lo hicimos. Y fue solamente hasta el último momento que decidimos decir, esto no hace sentido, esto es ridículo, ¿por qué están cerrando las iglesias? O sea, nos hemos dado cuenta mientras más progresa la administración de Trump, que todo lo que estaban diciendo de COVID nos estaban mintiendo. Pero un experimento para ver si la iglesia se iba a alzar. Ellos saben que nosotros somos el problema. Cuando tú ves la cantidad, y ese es un problema que está sucediendo también en nuestro país, de musulmanes que están entrando a nuestro país y que esas personas, lo que les respeto a ellos es que son tan devotos a su religión que ellos en todo lo que hacen, ellos no compartimentalizan el islamicismo. Ellos, si entran a oficina, todo el mundo sabe que ellos son musulmanes. Y es más, cuando entran a oficina van a tratar de hacer todo lo posible para implementar en Patterson, New Jersey, que tienen el llamado oración islámico, aquí en Estados Unidos. Nosotros con la bocina, y nosotros como cristianos tenemos temor. ¿Temor de qué? Si tenemos la verdad. Y que este país se fundó en esos principios bíblicos. Lo que dijiste, tienes toda la razón. Si la gente ahora coge la Constitución de Carolina del Norte, todavía está en la Constitución de Carolina del Norte que para correr para la oficina, uno de los requerimientos era que tenía que temer a Dios. Lo lees. Tiene que tener un belief in God. No puede ser ateo. No puede ser ateo y correr para la oficina. Hay una historia, no sé si la has escuchado y la audiencia tampoco, pero hay una historia vieja de una persona digámoslo, en una fiesta o en un circo, lo que sea, y tiene dos baldes. Un balde está tapado
son cangrejos los que están allí. Conocemos que los cangrejos pues suben entre ellos. Y otro balde está abierto. Una persona para, mira los dos baldes y le dice, ¿por qué tienes uno cerrado que dice, etcétera, grupo de personas? El otro tiene un sticker que dice, Latinos está abierto y dice, porque es que ese, por más que una persona trate de subir, lo van a jalar para abajo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque creo que como pueblo latino se nos ha perdido la esencia del soñar. Somos muy buenos en trabajar. Lo digo, yo soy colombiano, pero yo digo que mi parte adoptiva es mexicana. Tenemos la tremenda troca, trabajamos bien y podemos trabajar de sol a sol, día tras día, pero cuando viene a pensar y a soñar en una visión, ahí estamos mal. Lo cual creo que es la diferencia, digamos, en el pueblo afroamericano que soñó con Martin Luther King. Hubieron hombres visionarios de esa época que soñaron que un día sucedería y bueno, sucedió con el presidente demócrata Barack Obama que llegó allí. Pero el pueblo latino como que le falta esa esencia de a lo mejor un día ver a un republicano conservador bíblico que piense bíblicamente en la Casa Blanca también. Pero yo creo que estamos despertando, Sandy. Yo creo que en las mismas conversaciones, por lo que veo de tu plataforma, se está llevando una diferencia muy grande y yo creo que es algo hermoso porque yo veo, se nos nota en nuestro, lo hablábamos antes de la entrevista, pero en nuestra falta del español tan bueno y correcto. Pero yo creo que la generación que está despertando es esa generación de niños inmigrantes que vinieron a Estados Unidos o como en tu caso que naciste aquí en Estados Unidos, pero que crecieron con la comunidad latina y que dicen, hey, yo amo América. O sea, yo lo digo, a mí me encanta mi país de Colombia, creo que es hermoso, pero ya estos 33 años después de venir a Estados Unidos a los 8 y más en estos días te lo decía, yo amo América. Yo creo que Estados Unidos es el mejor país del mundo y yo quiero lo mejor de mi país. He estudiado aquí, he estudiado la historia de este país y de aquí han salido mentes muy brillantes. ¿Y por qué no el pueblo latino? Lo vemos justo con el secretario de Estado Marco Rubio, ya estamos representados en altas oficinas de mando. Y yo creo que algo está definitivamente sucediendo. 3 personas que ya en este momento son 3, ¿verdad? Que están como candidatos a tal. Y una de las cosas, no lo digo como comercial ni nada, pero una de las cosas que nosotros hemos querido hacer es, bueno, sí, lo voy a decir, que apaguen Telemundo y Univisión y que podamos tener una buena alternativa para poder conocer personas como tú que quieren traer la voz conservadora a este margen político. Hablemos en este último punto porque creo que es el punto más importante del cual va a depender mucho de la entrevista. En las conversaciones que has tenido con personas republicanas de la convención, en todas las diferentes conversaciones, ¿cómo está ese tema de inmigración? Porque la inmigración es uno de los factores más importantes, especialmente en este momento. Han habido una gran cantidad de deportaciones. El presidente Donald Trump está enforzando su poder como todo presidente. Lo vimos con Clinton, lo vimos con Obama y ahora él también está ejerciendo esa parte de la inmigración. ¿Cuáles son las conversaciones que se ha hablado en apoyo a lo mejor sea una reforma migratoria o algo en el futuro de la parte republicana? Hay muchas conversaciones de reforma migratoria en los condados que yo voy y visito. Hay muchas personas que están preguntando qué se va a hacer por los que han estado aquí por 20, 15 años. Nosotros, obviamente, creemos que se debe aplicar la ley, pero también creemos que se debe aplicar de una manera justa, con misericordia. La Biblia dice, las dos cosas deben ir juntas, justicia y misericordia. Entonces, yo creo que la administración sí no es algo que hay conversaciones.
hay conversaciones y yo sé que el problema ha sido es que sí, estamos a favor de la ley, pero se incentiviza la inmigración ilegal cuando la persona dice, estoy en contra de la inmigración ilegal, pero entonces sí empleo a los que vienen porque me conviene o porque es más barato. También un ángulo que sí quisiera que fuera explorado es que, que es para el inmigrante tener que hacer esa jornada de su país a los Estados Unidos, es, ¿cómo se dice? Dehumanizing. Eso eh, es deshumanizante, porque obviamente dejas todo lo que conoces, pasas por, muchos de ellos mueren en esa jornada, muchas de esas mujeres son violadas, son abusados. Es una conversación también que hay que tener. La inmigración ilegal incentiviza ese tipo de consecuencias hacia el inmigrante. Ya llegan al país y llegan al país cambiado, trastornado por lo que le ha pasado en la jornada. Sí se empeñan a trabajar, pero son muchas cosas que se pierden de allí hasta aquí. Entonces, las cosas, la inmigración tiene que verse de manera obviamente clara y debe ser reformada en muchos ángulos, pero también se tiene que de incentivar la inmigración ilegal para prevenir el tráfico de menores, la muerte de muchos inmigrantes, el abuso y la explotación del inmigrante cuando llega aquí, porque muchos explotan al inmigrante y por ganancia. Entonces, esas conversaciones también se tienen que tener. Pero yo creo que Trump sí ha hablado, incluso en el 2016, él estaba intentando hacer algo para los Dreamers y recibió oposición de ambos partidos en ese tiempo. So, yo creo que sí es algo que van a tomar en cuenta porque somos la segunda mayoría en este país y sí sabemos que muchas personas han tratado de hacer las cosas correctamente y se ha hecho complicado, pero siempre le decimos a la persona que nosotros vamos a siempre apoyar que las cosas se hagan bien primeramente. Y el gobierno federal entonces se tiene que ocupar de cambiar esas leyes migratorias. No, claro, y justo lo mencionabas hace unos minutos atrás. Yo no me puedo enfocar solo en votar republicano para ver si me dan la ciudadanía y ya. Tengo que Claro. pensar y considerar también en el futuro de la nación americana los valores bíblicos, porque de nada me sirve llegar a tener la ciudadanía por una reforma migratoria, pero que mi país esté una locura, las escuelas estén siendo acribilladas por todo tipo de personas. Y Camilo, y muchos de esos padres están perdiendo a sus hijos a las escuelas públicas. Hablemos acerca Están de ese cambiando punto también, porque dramáticamente. creo que tú tienes mucho que ver con la parte de homeschool, por lo que veía en la biografía. Eh, a lo mejor el pueblo latino no conoce tampoco de todo ese lado. Por qué lo acabaste de decir, por qué los padres están perdiendo a sus hijos en las escuelas públicas? En las escuelas públicas se están empujando ideologías que son contrarias a nuestras tradiciones y valores. Están empujando la ideología de género, están empujando la ideología bueno, de todo se maneja de una manera racial, que no es la verdad. Entonces los niños salen de la escuela pública con una mentalidad son victimizados, con esa mentalidad de víctimas. Nosotros no somos ese tipo de personas. Nosotros, aunque sea fuerte y difícil, lo has visto con muchos de los inmigrantes que vinieron aquí y sacrificaron todo y se han empeñado y han logrado alcanzar sus goles. En las escuelas públicas le están enseñando que no importa cuán fuerte tú trabajas, tú eres hispano y siempre va a haber alguien, porque tú eres marrón, porque tu color de piel es diferente. Es la mentalidad marxista. Incluso hablé con un señor que me dijo que una de sus hijas no quería ir a la universidad, quería trabajar después de la escuela pública y me preguntó por qué. Y ella dijo porque no quería enfrentar el aumento de discriminación que ella iba a confrontar en la universidad. Que es una mentalidad que yo diría es ridícula, pero es una mentalidad que se le enseñó, no fue de su papá y su mamá, fue en las escuelas públicas. Entonces,
hay oportunidades para los hispanos. Quiero resaltar que hay leyes que la Asamblea Republicana, que es republicana en su mayoría, que ha logrado pensar que benefician al hispano, como las oportunidades. Se llama Opportunity Scholarships, las oportunidades escolares, donde el padre hispano tiene oportunidades para poder mandar a su hijo a escuela privada, porque hay impuestos que nosotros hemos pagado y está ahí alocado hasta $8,000 que pueden usar de ese dinero para mandar a su hijo a una escuela privada. Esas son opciones que los padres tienen, que si ven que en la escuela pública no tiene sus valores y ven que y no solamente que no tienen sus valores, no le están enseñando. Nosotros estamos en Carolina del Norte, estamos fallando cuando viene a la matemática, al lenguaje, a lo básico. Ya llegan a la universidad y muchos de ellos tienen la comprensión de una persona de 8º grado, porque están tan enfocados en ideología y no le están enseñando lo que los padres mandan a sus hijos a aprender. Entonces, ellos tienen esas opciones. ¿Quiero mandar a mi hija a escuela privada? Puedo. También lo de homeschooling, que yo creo que es algo que no es, que la comunidad latina está súper enterada. Es una opción. Hay muchísimos materiales, es un poquito más difícil. Yo lo hice porque quise tener, no diría control, pero sí quería saber lo que mis hijos estaban aprendiendo. Quería asegurarme de que lo que era la historia correcta era de una manera conservadora y objetiva. Y entonces le fue muy bien a los hijos míos. Hay muchas personas que han optado por darle a sus hijos homeschooling, pero esa opción de escuela privada también existe para nuestras comunidades. Y yo creo que algo que se tiene que recordar especialmente, Sandy, especialmente con el pueblo latino, es de que hay muchos países que por supuesto migran a Estados Unidos de América, no solo son los latinos, estamos hablando de que todas partes del mundo migran aquí, pero lo importante especialmente del pueblo latino, cuando viene a la parte bíblica, pues el pueblo latino es uno de los países que carga la segunda la segunda nación latina, como esa parte bíblica, pues de la China van a traer sus religiones, de África y tal y tal y tal, pero la conservadora es muy importante. Yo siempre considero, tú lo mencionabas, todas esas personas que han cruzado a este país, hablemos de hace 60 años atrás, no tan reciente, pero que ahora sus hijos, sus nietos, aún bisnietos, ya viven en esta nación americana. Y yo creo que una de las cosas que tiene que ser tan recordada en el pueblo latino es que ha habido toda una travesía, especialmente en Tales. Yo soy segunda generación de inmigrante en esta nación. Mi responsabilidad es, después de la travesía para poder llegar aquí, formarnos como una familia aquí en la comunidad latina, ir a la escuela, mi responsabilidad es poder cargar esa antorcha para que verdaderamente siga esa voz latina y mi siguiente generación aún lo tenga aún más fácil. Pero creo que ahí hay algo que se tiene que trabajar, y a toda la audiencia latina, que veamos que cuando un joven ciudadano, que su hijo que su papá migró, él nació aquí y tiene la oportunidad de ir a la universidad y no lo hace, se está acabando toda una travesía, pero impresionante, de atrás, de ancestros que soñaron con un mejor mañana y que un papá tomó la decisión de darle un mejor mañana a un joven. Y yo estoy viendo, y es algo muy alarmante, una gran cantidad de jóvenes ciudadanos americanos con ascendencia latina que no están yendo a la universidad y que deberían ser los que tú estás apoyando para que sean consejeros de ciudad, alcaldes, congresistas y futuros senadores. ¿Estás viendo esto tú cuando estás viajando en las diferentes ciudades? Sé que hay jóvenes que están estudiando y que son muy pilos, decimos en Colombia, pero también hay una gran cantidad que no están yendo a la universidad, ¿no? Como lo mencionaste. Sí. Y Camilo, para hacer justo en mi asesoría, una combinación también entiendo que los trade schools, eso de estudiar como electricista, ser plomero, esas dejan un nivel de empleo y de ingreso que quizás sea un poco más mayor, más grande, que si te gradúas de la universidad como un psicólogo, vamos a decir algo así. Vamos a comparar.
Pero lo que yo he visto más que eso es que el marxismo, que es lo que ha promovido las escuelas públicas, que trataron primeramente de dividir al pueblo por clases, ¿verdad? De acuerdo a su clase social, rico, pobre. No pudieron lograrlo porque el latino, el inmigrante aquí les demostró que puedes venir sin nada y puedes alcanzar el éxito. Marco Rubio ¿cómo vino Marco Rubio? Mira quién él es ahora. La mayoría de latinos le han probado que eso no es el caso. ¿Qué decidieron? El marxismo solamente se va a realizar si lo convertimos en algo racial. Vamos a dividir la cultura para destruir las tradiciones y los valores. Lo tenemos que victimizar. ¿Qué podemos utilizar para hacerlo? La conversación que se sigue teniendo en este país, las divisiones a través de las razas. Y eso es lo que han logrado hacer con muchos hispanos, es que un joven se apareció en nuestra mesa para hablar con nosotros. Teníamos una foto de Charlie Kirk y teníamos un booth y él vino y me preguntó por qué yo debería ser republicano. Dame 3 razones. Y dije, oh, perfecto, me encantaría tener esta conversación contigo. Le pregunté diferentes preguntas de sus valores. Le dije, ¿sabes? Esos valores es una de las razones por la cual debería ser republicano. Y su respuesta fue, bueno, tienes razón de que el Partido Demócrata sí empuja estos valores, pero ellos aparentan ser que nosotros le importamos. Y le dije, dijiste la palabra clave, ellos aparentan ser personas que le importan tu situación, pero no les importa porque sus políticas no son políticas que te van a beneficiar a largo plazo, ¿verdad? Entonces, lo que yo he visto suceder es que yo me siento como que en esta situación yo pertenezco. Me siento que pertenezco al partido porque me hace sentir como que pertenezco y para mí eso es suficiente. Eso es un error que están cometiendo los jóvenes. Mira lo que pasó en LA con lo que estaba pasando con los riots. Muchos de los padres no estaban de acuerdo que sus hijos estaban allí siendo utilizados, porque los demócratas lo utilizaron, los medios liberales lo estaban utilizando para causar problemas. Yo diciendo, si tú sabes que tu papá está aquí legalmente, ¿por qué te pones en una situación tan visible para que entonces sepan quién eres y para que entonces vayan? O sea, los padres estaban en contra de eso. Ellos no lucharon y pasaron por lo que pasaron, como tú dijiste, en esa travesía, muchos de ellos viniendo de Centroamérica y cruzando por el Darién, para que tú te pares a desperdiciar tiempo, a protestar algo que realmente, a que marca, o sea, ellos vinieron a hacer eso para que tú logres más de lo que yo pude lograr. Si puedes ir a la universidad, si puedes alcanzar tu maestría, hazlo, se lo debes a tus padres. ¿Quiénes están causando esa deviación, ese desvío? Es esa mentalidad marxista. Lo primero que hacen es que separan al hijo del padre. Y sabes, eso lo han hecho, tratando de apoderarse de esa autoridad que solamente le pertenece al papá. En las escuelas públicas lo hacen. Yo me acuerdo cuando yo corrí para ser parte de la Junta Electoral en mi condado, que había un grupo, y eran demócratas, que le estaban preguntando a los nenes, ¿cómo te sientes hoy? ¿Quién tú crees que es varón o hembra? Podemos usar los pronombres que tú quieras que usemos, sin decirle a los padres que estaban haciendo eso. Porque es que los niños se pasan 8 horas en las escuelas públicas y esos profesores se piensan tener más autoridad que los padres y van a tomar esa oportunidad de hacerlo. El padre tiene que estar bien vigilante, estar bien activo, de saber qué es lo que le están enseñando a mi hijo en la escuela pública. Ahí es que se está perdiendo. La segunda generación se está perdiendo porque nosotros nos estamos tan enfocando tanto en trabajar y estudiar y queremos confiar en estas instituciones que están haciendo lo que dicen que están haciendo, pero no lo están tomando ventaja de que quizás el padre no pueda hablar inglés, ¿verdad? No sabe, están desconectados en ese sentido con el lenguaje. Ellos pueden aprovechar y hacer lo que tienen que hacer. Mira lo que pasó, creo que fue en California, una muchacha que fue completamente transicionada sin su mamá, una mamá latina. La mamá se enteró que eso sucedió ya después que la habían completamente
Ella se había completamente cambiado a diferentes sexos. Ella cometió suicidio, la niña cometió suicidio. Sí, eso fue un caso, creo que fue en California. Esos no son casos aislados. Nosotros como hispanos y como padres tenemos que estar muy pendientes a lo que nuestros hijos están aprendiendo en las escuelas públicas. Sandy, hablando justo de ese punto, yo creo y de verdad doy gracias al trabajo que estás haciendo en la organización, porque yo creo que el ámbito verdadero de lo que se tiene que hacer es lo que ustedes están haciendo. Estar lanzándole piedras a un carro, quemando banderas, no creo que ayude mucho a que el mundo vea un pueblo latino fuerte, pilo en Estados Unidos, pero creo que ustedes están haciendo esa bala que va al frente para poder llevar la voz latina a los lugares donde verdaderamente se puede apoyar más al pueblo conservador, al pueblo latino. Y de verdad, este espacio yo creo que se necesita abrir más para poder cubrir mucho más de lo que realmente se está sucediendo detrás de las escenas. Es preocupante, es alarmante, pero veamos el lado positivo. Ya está sucediendo, pero no deberían haber personas que digan, el lado conservador latino, no sabía que existía. Nuestra esperanza es que, especialmente las personas que vean este podcast, compartan y digan, oye, hay personas como Sandy, hay una organización republicana latina que quiere colocar a personas en mando, y ahí ya entonces se pueden tener conversación, porque algo que es muy importante que la gente creo que pueda comprender hoy es que si tenemos a personas allí arriba, eso no significa que tienen que automáticamente votar en contra de la inmigración. Si ellos creen bíblicamente y tienen el derecho de votar por inmigración o apoyo comunitario en las comunidades, lo pueden hacer. Entonces, para todas las personas que nos están viendo hoy, les invitamos, compartan este podcast o este episodio y vayan a la organización de Sandy. Porque Sandy, algo que me dejaste y no quiero quedarme sin ninguna pregunta es, en esos espacios, en esas mesas que dijiste que solo había una mesa demócrata, si hay una mesa republicana al otro lado que también esté registrando, porque si no, dinos cómo el pueblo latino se puede levantar a ser voluntario y también estar allí en estos espacios. Gracias, Camilo. No lo había, eso va a cambiar. Van a haber mesas republicanas ahora, pero sí necesitamos voluntarios. Nuestra organización es una organización de voluntarios. A nosotros ninguno nos pagan para hacer lo que estamos haciendo. Creemos en la misión. Como tú, yo amo este país. El hispano se tiene que apoderar de su posición. Este es nuestro país. Entonces, como nuestro país, tenemos que preservar esos principios que preservan nuestras tradiciones y sus valores. Cuando tomamos esa actitud de que es mi responsabilidad, que no estoy aquí rentando, esta es mi propiedad, es diferente. Cuando yo estoy rentando, yo no me importa tanto, ¿verdad? Pero si es mi casa, pues me va a importar, voy a estar más atento a la grama, voy a estar más atento a chequear que todo esté funcionando correctamente. Tenemos que tener esa mentalidad no de inquilino, pero de propietarios. Este es nuestro país. No hay ningún otro país. Después de aquí, mire, yo amo a la República Dominicana. Es una isla absolutamente hermosa. ¿De que quiero vivir en República Dominicana? No, el gobierno es increíblemente corrupto, el gobierno. Tú hablas con cualquier dominicano, te lo va a decir. Va a haber corrupción, no estoy diciendo que aquí el gobierno es perfecto, pero el gobierno aquí tiene tantas leyes que la Constitución primeramente. Hay tantos balances y chequeos exactos y protecciones que no permiten que llegue a ese punto, pero no es que no pueda. Si hay personas que llegan a la autoridad, que ese es su enfoque de cambiar completamente la fundación, la estructura del país, lo van a poder lograr. Entonces, yo de verdad creo que el pueblo latino tiene una oportunidad tan esencial, importante en estos momentos de involucrarse. Nosotros necesitamos a la voz latina, como tú dijiste. Nosotros todavía, eso de honrar a padre y madre, eso no se ve en todas las culturas. Yo me doy cuenta en diferentes, y yo digo, no, en nuestros hogares, nosotros, si tú tratas a mami y a papi, no me importa si mami y papi, y tú le hablas descomedidamente, vas a perder a los hijos, porque nosotros honramos a nuestros padres.
Entonces, esa mentalidad de Dios que todavía tenemos prevalentemente, eso es algo que persevera en nuestras comunidades, esa mentalidad de que nosotros honramos la familia, la estructura de la familia, mamá, papá, que ambos se necesitan, ambos son importantes, uno no es mejor que el otro, los dos son esenciales. Esos son principios que la comunidad latina todavía, digo todavía porque puede cambiar si nosotros no nos involucramos. Y yo creo que esa es la mentalidad, si nos descuidamos. Y es importante, el latino tiene una voz súper importante con el partido está súper abierto, quiere la voz latina. En los condados que yo voy viajando, todo el mundo está hablando de cómo podemos involucrarnos. Queremos tener un capítulo latino aquí. Queremos comunicarnos con la comunidad latina. Queremos que ellos sepan que estamos aquí, que creemos como ellos creen. La mayoría de condados que yo he ido, yo he visto que le quieren dar la bienvenida al latino por las razones correctas, no solamente por el voto, sino porque realmente quieren hacer esas conexiones con la comunidad, porque tenemos los mismos valores. Pero tu podcast es súper esencial, Camilo. Tu podcast es súper esencial e importante porque nosotros, incluso estamos hablando a manera de nivel estatal, estamos diciendo no hay nada en Carolina del Norte que realmente refute, ¿verdad? Esas ideologías izquierdistas, porque la mayoría de los medios están comprometidos. Tu voz, tu podcast es súper importante. Gracias, Andy. Muchas gracias, ¿no? Y siempre ha sido la misión de perspectiva desde literalmente desde que el presidente Donald Trump corrió para el presidente hasta el día de hoy. Ese ha sido el punto de poder tener un medio conservador latino aquí en Estados Unidos de América, porque es algo muy impresionante allá para estos últimos minutos, porque es que aquí tiene que haber casi un sacrificio, lo digo con mucho respeto, donde la persona que llega a este país, y hablo de esa ahora segunda generación de niños, de hijos, van a tener que tomar la decisión. ¿Cuál es el futuro que yo soñé? A lo mejor para mí puede ser que se me esté acabando, pero ya he hecho un trabajo de traer a mi hijo a este país. ¿Cómo quiero que mi hijo crezca en este país? Yo creo que es la conversación que muchos papás se tienen que hacer. Si es que en nuestros días no hay una reforma o si es que hay, porque el sueño es la siguiente generación. De nada sirve yo llegar a tener lo que yo quería aquí en Estados Unidos, pero que mis hijos no estén yendo a la universidad, que no estén ni registrados para votar, pero tienen el derecho de hacerlo. Yo creo que esas son conversaciones que definitivamente se tienen que llevar a cabo, y me gustaría, y lo digo con mucho respeto, me gustaría que Telemundo, que Univisión, que Televisa, que todos los medios que reportan al pueblo latino en general pudieran hablar acerca de esto, porque es que por ahí es donde verdaderamente se puede llevar un pueblo latino al futuro. Yo veo las películas, digamos, de Martin Luther King, veo la organización tan grande que hubo detrás de las escenas, donde ellos dijeron, espérate un momento, no nos vamos a ir con la violencia, sino nos vamos a ir con la inteligencia. Y pudieron llegar a poder hablar con el presidente Johnson, pudieron hablar con estas personas y hacer cosas grandes para el pueblo afroamericano, que hoy en día, por supuesto, todavía se ven hasta el día de hoy. Y yo creo que estamos en ese punto. Yo espero que no se tome 20 años, Andy. Yo espero que lo podamos cortar, que podamos retroceder un poco esos 20 años, y que el pueblo latino, siempre viendo el lado bueno, pueda despertar y podamos ver a un futuro presidente latino. Puede ser Marco Rubio, puede ser otro en la administración en este momento, que sea nuestro primer presidente con ascendencia latinoamericana. Yo creo que puede suceder muy pronto. Sandy, muchísimas gracias por tu tiempo, por lo que estás haciendo, y está abierto el micrófono aquí cuando quieras para poder hablar acerca de ese lado conservador latino en Estados Unidos. Gracias, Camilo, gracias por tenerme, un honor. Bueno, y para toda la audiencia de Perspectiva, muchísimas gracias también a ustedes por estar con nosotros en este día. Ha sido un gusto, de verdad, una oportunidad extraordinaria de poder tener estas conversaciones. Se necesitan tener conversaciones como estas más a menudo, más a menudo. ¿Por qué? Porque lo venimos hablando desde el principio del programa, lo venimos hablando desde hace mucho tiempo atrás. Si usted prende el televisor,
el lado hispano no tiene esas oportunidades y queremos darle a usted la oportunidad de poder conocer la información, la noticia, por lo que es y por lo que va a impactar a su vida. Así que le invito a que pueda regresar aquí, suscríbase al canal de Perspectiva, búsquenos en el podcast y un saludo muy especial para toda la audiencia en este día.